Aquí casual con Henry Núñez, el presidente del comité, todavía, ¿verdad? Expresidente. Es la maña, no creas que es un truco, es la maña, la costumbre más bien. Porque ¿cuántos años estuviste, Henry? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que es un honor estar acá con vos. Casi 13 años, ¿verdad? Casi 13 años. ¿Y ahora cuál es el cargo? Ahora estoy de gerente general de la organización. En realidad es un puesto que he tenido también durante 13 años, ¿verdad? Porque... Sí, lo has llevado a la par. Sí, porque como presidente uno no gana ningún salario y la única manera de ser remunerado era con un recargo administrativo, así como lo estipula la Carta Olímpica y el Comité Olímpico Internacional. Y desde el inicio, antes de iniciar mi gestión, yo ya había hablado con las federaciones de que yo no iba a estar de a gratis a tiempo completo. ¿De ¿verdad? nadie? Bueno, hay gente que dice que sí, que no, están muchos años pero ahí. eso más bien es peligroso. Por eso. Yo prefiero más bien que tenga un salario. Correcto, yo desde el inicio, antes de iniciar mi gestión, había dicho a todos los asambleístas, a todas las federaciones, que estaba dispuesto a asumir un rol de esos a tiempo completo, como lo merita un puesto de esos, siempre y cuando fuera remunerado, ¿verdad? Y eso fue aprobado por toda la Asamblea General. Entonces, con ese recargo administrativo de gerente general en su momento, pude desarrollar durante todos esos 12 años y dar el resultado que se dio. ¿Quién es Henry Núñez? Porque hay gente que lo conoce de toda la vida, hay gente que lo conoce desde que inicia funciones como presidente del Comité Olímpico, hay gente que lo conoció como atleta, pero ¿quién es Henry Núñez? Que lo define el propio Henry Núñez. De que es difícil definirse uno, ¿verdad? Yo creo o que... te la pongo más sencilla. Sí. Contanos cronológicamente a nivel profesional quién es Henry Núñez primero. Bueno, yo estudié en la Universidad de Costa Rica, estudié Administración de Negocios con énfasis en finanzas. Posteriormente me saqué una maestría en Dirección de Organizaciones Deportivas. Y lo que he hecho a través de mi vida es combinar mi vocación, que es el deporte. Yo me inicié en el judo a los 7 años, en el alto rendimiento, a entrenar en serio a los 14 años. Ya a los 14 años me nació a mí... ¿En la UCR, Henry? No, yo empecé con Orlando Madrigal, que fue el fundador del judo en Costa Rica, el que trajo el judo a Costa Rica, y el primer judoka en participar en Juegos Olímpicos en 1964 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Posteriormente tuve otros entrenadores japoneses. Ya cuando entré a los 16 años, que entré a la Universidad de Costa Rica, ya ahí entrenaba también en el Club de Judo de la Universidad de Costa Rica. En el edificio Saprissa, ¿verdad? Ahí frente a Generales, sí, ¿no? un edificio que se estaba cayendo. Lo recuerdo. Se lesionaba más uno por los huecos que tenía el edificio que por el mismo deporte. ¿De dónde sos? Sí. ¿El lugar físico? Qué difícil definir de dónde soy. Le puedo decir que mi ascendencia, de mi mamá para arriba, todos son de Turrialba, de Pacayetes de Turrialba, de esa zona. No, ya hasta los 18 años logramos tener una estabilidad que fue en Tibás. Ajá. Gracias a que pudimos tener casa propia, gracias al Ticobingo de ese momento. Nos ganamos una casa en Ticobingo. Ah, ¿en serio? Yo recuerdo el Ticobingo, sí. Bueno, yo recuerdo esa vez que... ¿Se ganaron una casa? Sí, mi mamá incluso ya estaba dispuesta a endeudarse, cansada de andar rodando con alquileres. Ya ella iba a pedir un préstamo en esos días. Y yo le dije a ella que jugáramos el Ticobingo, que yo estaba seguro que nos íbamos a ganar una casa si jugábamos Ticobingo. Y fue una experiencia muy simpática. Qué alegría para la familia. Sí, éramos de muy bajos recursos. Además, mi mamá era una madre soltera, que no solamente me crió a mí y a 3 hermanos, sino mi abuela murió muy joven. Entonces mi mamá a los 21 años tuvo que asumir la responsabilidad de 8 hermanos más. Entonces nos crió a 8 hermanos más 4 hijos, ¿verdad? Una valiente. Sí. ¿Estaba viva, perdónala, tu mamá? No, se me murió muy joven, a los 51 años, se me murió hace 20 años. Pero ella fue como mi ejemplo, el motor de trabajo. Ella trabajaba de sol a sol, no, de sol a sol no. Sí. Ella trabajaba de 8 de la mañana a 12 de la noche, porque en la noche trabajaba en un restaurante. Pero al final la sentamos ahí, en Tibás. Ahí viví 17 años. ¿En Tibás Centro? En Cuatro Reinas. En Cuatro Reinas. Sí. Y yo, Henry, ¿por qué judo? Digo, porque en nuestro país, ahora ya la cosa siento que está un poco más abierta, pero aún así el fútbol es el fútbol y vos lo sabes bien.
Y uno chamaco, de lo que hay en la calle es la mejenga, antes, ¿verdad? En la calle, ahora ya no, pero en la infancia de uno lo que había en la calle era la mejenga. Entonces uno lo que hacía era jugar fútbol, casi que por default uno empezaba a jugar fútbol. ¿Qué te dio por judo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a mí no sé, me atraía mucho las artes marciales y en esa época había una fábula que se llamaba San, el rey del judo. Ajá. Me imagino que ustedes recordarán, sí. un muchacho que se tiraba del edificio, en el aire se ponía el judogi y lo que menos hacía era judo, empezaba a pegar patadas, ¿verdad? Desde los 7 años anduve haciendo judo. Desde el principio me fue muy bien. Desde el primer año quedé campeón nacional y siempre quedé campeón nacional. ¿Y ya te gustó? O sea, ya de verdad te gustó, no lo hacías por una obligación. No. Ya cuando yo fui la tercera vez por mí mismo, nunca más volví a salir. Y como le digo, era muy competitivo, me encantaba la competencia, más bien me ponían a competir con chiquillos más grandes que yo. Y siempre me gustó la competencia, ¿verdad? Uh-huh. Y ya a los 14 años, cuando vi los Juegos Olímpicos, ahí fue donde me entró el gusanillo de que no, que yo quería ir a unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero a nivel nacional, en campeonatos nacionales, siempre me fue muy bien. Siempre gané el campeonato nacional en mis categorías hasta, digo yo, hasta que me retiré, incluso sí, hasta retirado, lo gané una vez. Sí, yo lo recuerdo. Pero entonces le debes a don Orlando esa que te hizo despertar esas ganas de practicar judo. Sí, él me dio las bases definitivamente. Yo siempre he sido muy agradecido con mis profesores de base, con don Orlando, con don Guillermo Sánchez, que fue el entrenador de la Universidad de Costa Rica siempre. Y creo que me has pasado una foto con don Guillermo. Ah, sí, está, hay un entrenamiento. Yo conozco a don Guillermo, sí me has pasado una foto. Sí, Guillermo más que un entrenador fue un mentor para mí, una persona que me supo guiar no solo como atleta, sino como profesional, como persona, y para mí es un modelo realmente muy positivo que ha habido en mi vida. Siempre fuiste campeón nacional, era como Henry Núñez siempre, o sea, uno se acostumbró, era como un sinónimo de judo, eras el máximo representante del judo. En esa etapa de juventud, ¿qué más te dio el judo? Yo creo que formación, ¿verdad? Aprender a no dejarse nunca vencer uno por los obstáculos. En el judo, que el objetivo es lanzar a la otra persona al suelo, tenemos un principio muy claro. Si a uno lo tiran 100 veces, hay que levantarse 101 veces, ¿verdad? Y tal vez ejemplos de eso los vemos en la vida normal, pero el judo ya es uno de los principios. Uno tiene que levantarse. El día que uno no se levante porque lo tiraron muy fuerte, ahí perdió. Entonces yo creo que la formación, creo que hay un dibujo muy gracioso que a mí me identifica muchísimo. No sé si usted ha visto una garza que se está tragando una rana. Ajá. Ese dibujo de la garza tragándose la rana, yo me identifico mucho con la rana, porque a pesar de que casi se la están tragando, la rana está estrangulando a la garza y no se da por vencido. Entonces a mí me identifica mucho ese dibujo, primero porque parece una rana judoka y segundo porque han habido muchas experiencias en mi vida donde uno está a punto de darse por vencido, pero eso es algo que a mí en mi mente no cabe, no cabe el darme por vencido. Y me decías ahora, recuperando ese detalle, que cuando tenías 14 años viste unos Juegos Olímpicos. Calculo yo que pudo haber sido que el de Montreal, el de Moscú. Los Ángeles 84. Los Ángeles 84. Estaba yendo al 80, entonces nos vamos al 84. ¿Lo viste por televisión y soñabas o lo veías muy realizable, ir a los Juegos Olímpicos? Es curioso porque justamente esa persona en común, ajá, de la que hablábamos ahora, que era mi mejor amigo, o empezó a ser mi mejor amigo en esa época, todavía lo es, ahí, todavía nos soportamos. Deberías de pensar esa parte. Yo le decía a él, le digo, no se burle de mí, le decía, a mí no se me olvidan esas palabras, yo tenía 14 años, le digo. Que ese amigo tuyo judoka también, para que la gente entienda. Yo le decía a él, no se burle de mí, pero yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, y voy a entrenar para unos Juegos Olímpicos. A él yo se lo dije, tenía 14 años, y a los 18 años logré ir a los Juegos Olímpicos. Yo empecé a competir con adultos a los 14 años, de los 14 a los 17 años, todos me sopapeaban, porque yo tenía 14 y me tocaba competir con los de 24, 25. ¿Fuiste a Seúl? ¿Ah? ¿Fuiste a Seúl? A Seúl 88. Ya cuando cumplí los 18 años, ya le ganaba absolutamente a todos. Incluso, nunca se me olvida, había un muy buen competidor en esa época, se llamaba Maino Sequeira. Para mí era el mejor judoka que había en esa época. Lo que pasa en ese momento había muchos problemas federativos y no necesariamente iban los mejores.
antes del 88. Y a Minor, que le ganaba absolutamente a todos. Incluso recuerdo que vinieron los que fueron los Juegos Olímpicos y Minor los agarró y a todos les ganó. Y él no iba. Y él no iba. En judo nadie había ido nunca a Juegos Olímpicos. Sí, claro, habían ido, sí, se iban. En esa época iba una dinastía ahí que prefiero no hacer referencia. Ah, ya sé quién. Ajá. Y la cosa es que ese muchacho le ganaba a todos, nos ganaba a todos. Ya a los 17 años, casi 18, estuve yo a punto de ganarle a él, a Minor. 20 segundos me faltaron para ganarle. Y ese día él llegó y me dice: Henry, usted nunca me va a ganar a mí, me dice. Y me dio: toma, este es el trofeo porque nunca más voy a volver a competir. Y se retiró él y me dio el trofeo. Y ese trofeo lo tengo guardado, es uno de los más representativos. Y a partir de ahí a mí siempre le gané absolutamente a todos. A mí me tocaba competir con los de... Yo pesaba 70 kilos, me tocaba competir con los de 80, 90, 100. No había diferencia de peso. Pero yo entrenaba más que todo. Yo entrenaba 3 veces diarias en esa época. 3 veces. Y para que la gente sepa, bueno, si hoy no ganan dinero, antes menos, ¿verdad? No. O sea, no, por dinero no era negocio, eras un atleta de alto rendimiento, reconocido, campeón nacional, pero igualmente, nada, ¿verdad? No, yo nunca como atleta recibí Te daban becas. nada, En absolutamente ese tiempo nada. creo que difícilmente, Era muy difícil porque... El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que tampoco, es más, ni siquiera la universidad, la que yo representé durante mucho tiempo... ¿Tenías beca? Me dio recursos, sí, tenía eso para mí fue por lo menos la mayor ganancia. Me permitió estudiar igual, aunque igual al final terminé teniendo más la beca por recursos económicos que la deportiva, porque justamente por el bajo nivel tenía beca 11, que le llamábamos en ese tiempo. En la UCR, para que la gente sepa, porque... Sí, la beca 11 era los que nos daban los de más bajos recursos económicos. Fui a Seúl, como le digo, al final aquí lo que había que hacer para ir a los Juegos Olímpicos era ganarle a todos en el país y yo le ganaba a todos de todas las categorías. Después me preparé mejor todavía para los Juegos de Barcelona 92. Y igualmente era el que tenía el mejor nivel en esa época. Lamentablemente el presidente de ese momento de la federación dijo que no me iba a avalar a mí, que yo ya había ido a unos Juegos Olímpicos. Y aunque yo fuera el mejor, tenía que ir otro y al final no quiso firmar y ni fui yo ni fue nadie. Para mí fue muy frustrante. Fueron 4 años que me había preparado mucho más y no logré ir a esos Juegos Olímpicos por una firma. Yo esos Juegos ni siquiera los quise ver por televisión. Ya para los siguientes Juegos, para los de Atlanta 96, el sistema de clasificación cambió. Ya no era que el país clasificaba o escogía a los mejores, era sino por ranking ya era por ranking mundial y continental. Entonces ahí ya empecé a competir yo era el que tenía que ver de dónde buscaba los recursos. Si le contara aquí la manera en que yo tenía que buscar esos recursos para viajar, para lograr viajar, porque la federación nunca me financiaba, el Comité Olímpico no me financiaba, no había ninguna organización. Además no eras amigo de esa federación. No, yo siempre dije que para mí siempre fue más difícil la lucha contra los dirigentes que contra los mismos judocas en el tatami. Pero qué interesante lo que estás diciendo, ya lo vamos a hablar más adelante, pero mucha gente cree que vos sos dirigente nada más, que llegaste, pero sufriste en carne propia lo que hoy algunos atletas dicen sufrir también, o sea, deberías de entenderlos perfectamente, pero eso lo vamos a hablar más adelante, Henry. Entonces, después de lo de Barcelona quedas mal, vas a Atlanta 96, la clasificación es por ranking, ¿y qué pasó? Bueno, ahí me tocaba buscar yo mismo los recursos y al final no sé ni cómo lo lograba, pero al fin, yo iba solamente al evento que me daba puntos. Más puntos. Fogueos, olvídese, ¿verdad? Era a los eventos y tuve muy buenos resultados en eventos importantes a nivel continental, incluso en Europa, etcétera, que me permitió clasificar a los Juegos Olímpicos. En el 96 fueron tus últimos Juegos Olímpicos. Sí, en el 96. Aparecerías en Atenas 2004 ya como jefe de delegación, jefe de misión. No, Atenas fui como director deportivo. Como director deportivo. Sí, yo no sé por qué te recordaba como jefe de delegación. A Beijing fui como jefe de misión. Ah, ok. Sí. Pero como director deportivo entonces a Atenas 2004. Correcto. Que ya fue una cantidad importante de atletas. ¿A los cuántos años se cierra? ¿Cuántos años tenía Henry Núñez cuando se cierra ya la etapa del Henry deportista? Que además, hay que decirlo, Henry, siempre fuiste campeón nacional centroamericano. Es decir, no fuiste un atleta cualquiera.
Yo sé que tal vez por modestia, no, pero sincerémonos, no fuiste un atleta cualquiera. O sea, en judo dominaste el área. Sí, a nivel nacional, como le digo, siempre fui invicto, siempre ganaba mi categoría y la categoría abierta. Ajá. Incluso hay algo muy curioso. Cuando yo me casé, mi esposa un día me dijo: yo nunca lo vi, nunca lo conociste como atleta, ni lo vi competir. Y yo teniendo 9 años de retiro, con tal de que mi esposa me viera competir, me metí a un campeonato nacional Y ganaste. y gané todas, y las gané por hipón, invicto, ¿verdad? Ese día parecía un chiquillo yo, porque eran las 2 de la mañana y estaba con la adrenalina hasta el tope. Y a nivel personal muy contento, ¿verdad? Pero a nivel del deporte muy triste, ¿verdad? Porque yo decía: ¿cómo es posible que yo con 9 años de retiro y sin entrenar ni prepararme llegara a ganarle a todos, ¿verdad? Para mí, a nivel personal fue muy motivador, pero a nivel del deporte me dio mucha tristeza de que si los mejores a todos les gané por hipón, ¿verdad? Sí, sí. Y eso, ¿cuántos años tenías cuando te retiraste? Perdona. 27 años. 27, o sea, regresaste como a los 35 a ganar Correcto. ese torneo. ¿Por qué casi nunca hablas de tu experiencia como deportista? Yo te oigo poco hablar de tu experiencia como deportista. Hace poco que tuviste un palabreo con Leo Chacón, sacaste un poco tu parte como deportista, pero casi nunca hablas de eso. Mira, porque a veces a mí han habido organizaciones o así que quieren hacerme una placa. Y yo les digo: a mí no me hagan placas, por favor. A mí, lo que nunca me reconocieron como atleta, ya a esta edad yo no tengo necesidad de que me hagan reconocimientos o que me den ese tipo de publicidad. Como atleta sí lo anhelaba, como atleta yo esperaba que me reconocieran el sacrificio, el esfuerzo que yo hacía y los buenos resultados que tuve como atleta, y nunca lo tuve. Incluso yo para los Juegos Olímpicos de Atlanta clasifiqué con un año de anticipación. Yo creí que el gobierno, el Comité Olímpico, la empresa privada, creí que iban: ahora sí, Henry, tome, hay recursos para que se prepare y que vaya a competir. Miren, ese año antes de los Juegos Olímpicos solamente tuve un fogueo, y financiado por mi mamá, endeudándose ella, ¿verdad? Un fogueo en México, recuerdo, en el Festival Olímpico Mexicano, un solo fogueo para unos Juegos Olímpicos. Entonces, lo que nunca recibí como atleta, incluso yo me retiré muy joven, yo tenía edad todavía para ir, Claro. edad y nivel para ir a los Juegos Olímpicos de Sydney, pero ya a mí no me motivaba. A mí clasificar a los Juegos Olímpicos para mí ya no era motivante. Yo quería ubicarme entre los 10 primeros, no ganar una medalla, olvídese, porque no tenía las condiciones para eso. En un mundial, que fue el único mundial al que pude competir, también encontrando yo mi financiamiento, me ubiqué en el 11º lugar, cuando nunca nadie había ganado peleas en un mundial. Entonces mi aspiración era ubicarme entre los 10 primeros en los Juegos Olímpicos. Pero yo ya sabía que en esas condiciones no iba a llegar, ¿no? Ya sabía lo que era prepararme sin ningún tipo de ayuda. Entonces ahí fue donde digo: no, mejor me hago entrenador, me voy a hacer entrenador para que los atletas que vienen no tengan que pasar por lo que yo pasé, etcétera, etcétera. Sí, pero volví a pegar con pared. Tenía una alumna extraordinaria que la tenía que poner a competir con hombres de lo buena que era, y no teníamos el recurso para enviarla, entonces se me retiró, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el ciclo que ha venido haciendo. Después ya entonces duré 5 años para cambiar a la junta directiva de la federación, para tratar de hacer algo diferente en la federación, y después el tema del Comité Olímpico también, y así fue como se fue dando, ¿verdad? Me fui retirando De a poco. de a poco, sí. Pero ya vamos a continuar hablando, porque he querido traerte porque yo he sentido como periodista que se ha hablado mucho en los últimos años de el Henry Núñez presidente, hasta hace algunos meses, del Comité Olímpico, involucrado, queriéndolo o no, en polémicas, en temas duros, como decimos los periodistas, temas duros, y eso genera cierta perspectiva de la gente de un personaje. Yo lo que quiero ofrecer hoy, y creo que lo estamos logrando, es que conozcan a Henry Núñez. Luego también les puedes caer mal, ¿verdad? O sea, ya eso es cosa de cada quien. Pero yo creo que siempre la gente tiene derecho a conocer diferentes facetas o ángulos de una persona. Para eso te he traído. Ya vamos a continuar aquí casual con Henry Núñez.
Continuamos aquí casual con Henry Núñez este día. Henry, sí, lo de los atletas antes, bueno, es que por eso, o sea, vos fuiste atleta, yo no te lo tengo que contar, pero uno recuerda también cómo viajaban las delegaciones, ni siquiera un atleta, no, las delegaciones viajaban yo me acuerdo la alegría de las delegaciones cuando le daban buzo, cuando le daban un buzo, o sea, bueno, o por lo menos la parte de arriba. Era una alegría inmensa, ¿verdad? Se tenían tantas carencias y el rendimiento, tomando en cuenta todas esas carencias, era bueno, había como hambre. Ahora yo, Henry, y eso es un concepto mío, yo veo muchos atletas que primero golpean la mesa antes de pedir. Y yo eso lo veo como en los trabajos, ¿verdad? Uno tiene que pagar derecho de piso y mira... Y hasta los años allá uno empieza a golpear el escritorio, ¿verdad? Yo creo que así debería ser todo, ¿verdad? Pero ha cambiado la filosofía de los deportistas aquí también. Es diferente, ¿verdad? Porque por lo menos de los 13 años para acá en que estaba yo de presidente, los atletas han recibido condiciones que nosotros en el pasado nunca recibimos. Te comentaba fuera de cámaras que a mí me tocó siempre dormir en aeropuertos. O aquellas épocas que el impuesto de salida estaba afuera del boleto aéreo y uno rezaba para que no se lo... Yo digo que yo puedo escribir un libro de cómo viajar con 5 o 10 dólares en la bolsa, porque así era como yo viajaba. O sea, la parte esa de la alimentación y el descanso antes de la competencia. En ese tiempo no existían fisioterapeutas. Si uno se lesionaba, tenía que esperar a tener un golpe más duro para que se olvidara uno del anterior, y así era. Una vez en Francia gané una medalla de bronce. En esa competencia me rompí el ligamento cruzado anterior, que yo creí que era un jalón cualquiera. Ahí mismo me hicieron un vendaje, yo seguí compitiendo. Gané 5 competencias en ese evento en Francia. Había italianos, franceses, españoles, etc. Y después también en la misma competencia me rompieron una costilla, la flotante. Recuerdo que se me levantó hasta que hacía yo así. No sé por qué se me ocurrió bajármela y ya se me quitó el dolor, seguí compitiendo y después se me volvió a subir. Bueno, al final gané una medalla, yo creo que las más feas que tengo, pequeñita y fea, pero ahí la tengo guardada como las más importantes. Y uno estaba acostumbrado a competir de esa manera, a viajar de esa manera. Pero ¿por qué no te quejabas con el presidente del CON o la federación? No, viera que incluso a mí me iban a devolver roto y todo, y yo tuve que mandar una carta al presidente de la federación, al Comité Olímpico, a la Federación Internacional, de que me había roto en esa competencia para que me reconocieran ahí la cirugía, porque me iban a devolver roto diciendo que es que no estaba dando el rendimiento, ¿verdad? Bueno, sería una larga historia. Realmente yo le digo, solo los de mi época, los atletas de hoy en día no podrían concebir la realidad que nosotros vivimos, porque les hemos dado unas condiciones muy, muy diferentes, y es de lo que yo me siento orgulloso. Que tal vez, Henry, porque hay que decirlo, tal vez todavía no son las óptimas, o yo creo que no son las óptimas. Ahora, yo también soy consciente de que vivimos en un país con recursos limitados, ¿verdad? Y eso tiene que ver, el gobierno tiene recursos limitados, ahora más. A veces se puede tratar también de voluntad, no te voy a decir que no. Pero sí creo que algunos atletas se han vuelto muy light, y lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Creo que primero hay que demostrar y luego hay que exigir, ¿verdad? Como es todo en la vida, lo digo por experiencia propia, o sea, hay atletas extraordinarios, atletas con un nivel... Claro, también los hay. Con un nivel, con una integridad, atletas que les hemos dado mucho apoyo, casi que le hemos brindado todo lo que han necesitado, casi que el 100%. A pesar de que aquí tal vez no hay una infraestructura idónea, o etcétera, pero le hemos tratado de cubrir, sobre todo los atletas de más élite, hemos tratado de darles el 100%. Fogueos, financiamiento, entrenadores, entrenando en otros países. Pero también hay un grupo de atletas que son muy buenos para vender humo, ¿verdad? Sobre todo con el tema de las redes sociales ahora. Sí, claro. Hay atletas que si fuera por redes sociales se ganarían la medalla de oro, ¿verdad? Pero hay otros atletas con más nivel, pero más discretos, donde el tema de las redes sociales no los motiva porque están enfocados en su carrera. Hay otros que son muy buenos en las redes sociales. Hay otros que también ganan una medalla en un evento light, por no decirlo diferente, y se venden extraordinariamente. Yo a veces digo, puchis,
ojalá los mejores tuvieran esa capacidad de vender su imagen, ¿verdad? Entonces uno se topa de todo, ¿verdad? Nosotros nos hemos enfocado realmente en los que dan rendimiento. Y vamos en una pirámide donde a los que son mejores les damos más hasta donde nos alcanza el recurso. Y aún así, hemos cubierto, en estos años, Gustavo, hemos financiado a 1.200 atletas. 1.200 atletas del Comité Olímpico con recursos del gobierno, canalizados a través del ICODER, del Comité Olímpico Internacional, de Panam Sport, pero han sido 1.200 atletas, algunos con más, otros con menos, de acuerdo a su nivel. Henry, pero ¿por qué, antes de entrar en eso, por qué te metiste en la dirigencia? Un poco por la frustración que sentías cuando fuiste deportista. ¿Por qué te fuiste metiendo en el Comité Olímpico Nacional? Por lo que le comentaba, me retiré como atleta frustrado, porque sabía que ya sin apoyo ya no iba a aspirar a más. Para mí ya clasificar en los Juegos Olímpicos no era una motivación. Yo quería ser competitivo en los Juegos Olímpicos. Me hice entrenador. Terminé también frustrado porque mis mejores atletas no podían ir a eventos, no habían recursos. Me metí a la federación, después de 5 años luchando en la federación para reestructurarla, y ya cuando logramos tomar la federación, que yo ni siquiera era el presidente, imagínense que en la federación empezamos con un presupuesto de 500,000 colones al año. Al año, ese era el presupuesto de la federación. Ya cuando la dejé, tenía un presupuesto de 20 millones, había conseguido una donación de $200,000 en equipamiento. ¿Y por qué entramos al Comité Olímpico? Porque después de que pudimos arreglar la federación de judo en ese momento, yo digo, es que mi deporte no puede mejorar si el deporte nacional sigue así de mal. Y yo incluso me acerqué al Comité Olímpico como exatleta olímpico a colaborar voluntariamente. Les ofrecí hacer un plan estratégico sin cobrarle al Comité Olímpico. De Jorge Neri. Sí, correcto. Esperando que la gente conociera lo que era el movimiento olímpico, porque yo sabía lo que era el movimiento olímpico, pero la percepción y la realidad de lo que era aquí el Comité Olímpico en el pasado estaba muy lejos de lo que eran realmente los principios del olimpismo o lo positivo del olimpismo. Ahí fue donde yo hablé con algunos dirigentes. El primer dirigente con el que yo me senté fue con Alexander Zamora, el actual presidente del Comité Olímpico. Y yo le dije, fue un gran tenismesista. Sí, 21 años campeón nacional, 8 veces campeón centroamericano de tenis de mesa. Y yo le decía, tenemos que hacer algo para cambiar la dirección del Comité Olímpico. Porque el Comité Olímpico, hay programas, había muchos programas que se podían captar recursos internacionales que ni siquiera se aplicaban. Y entonces empezamos a hablar con federaciones, logramos convencer 15 federaciones. Habían otras 15 que no querían enfrentarse al otro señor, y así poco a poco hasta que logramos convencer porque en aquella época los presidentes de federaciones ni siquiera se conocían. Entonces ha sido todo un proceso de fortalecimiento de las federaciones, de unión de las federaciones, de apoyo a los atletas, que ha costado mucho. Y como usted decía, no hemos llegado a lo ideal, porque una de las grandes tareas pendientes que me quedó a mí como presidente es haber logrado convencer a la clase política, convencer a las autoridades del ICODER, a los funcionarios del ICODER, que el alto rendimiento necesita recursos de enero a diciembre y necesita recursos estables. Porque si usted ve los recursos... Para planificar, claro. A nosotros nos dan un año, otro año no nos dan, si nos dan, no nos dan un poco, nos dan menos, nos dan más. Yo creo que el gobierno más exitoso, sin duda, fue con doña Laura Chinchilla, cuando hicimos los Juegos Centroamericanos, que ha sido el evento deportivo más grande y mejor organizado, yo creo, en el país, me atrevo a decirlo así, y con toda la población dando seguimiento. Era lindo ver todo el país metido. Un partido de balonmano femenino, de voleibol femenino, con 5,000 espectadores. Eso lo que demostraba es que al costarricense le gustan todos los deportes, pero si no se les da, difícilmente lo ven. Y ese éxito de esos Juegos se proyectó también en recursos para la preparación de atletas. Ahí fuimos donde hay un antes y un después en el alto rendimiento. Antes de eso, ni un solo colón de preparación. Después de eso empezaron a darse recursos, pero de manera inestable, lamentablemente. Y Henry, ¿y qué te hace permanecer al frente del Comité Olímpico ante tantas críticas? Ahora me hacías el ejemplo del judo, que aprendías de que, bueno, el judo es tirarte al piso, pero hay que levantarse para continuar. Pero ¿qué te hace permanecer? Porque yo he oído acusaciones de todo tipo contra Henry Núñez. Incluso han llegado a hablar conmigo gente que uno como periodista le dice, mira, es que yo quiero que digas esto de Henry Núñez. Yo lo hubiera dicho, Henry, si a mí me llevan las pruebas, ¿verdad? Obviamente, porque si no me puedes demandar.
o demandar al medio que yo represento. Con varias gente conversé, a lo largo del camino he conversado, y siempre había una queja contra Henry Núñez. Yo obviamente, para poder hacer una afirmación, a todos les pedía alguna prueba. Si no lo hice fue porque no me trajeron ninguna prueba, porque si no hubiera tenido que hacerlo con la responsabilidad periodística que yo tengo. Pero ¿por qué seguiste al frente? Te han señalado de choricero, de que te has enriquecido con el Comité Olímpico. Perdona que te lo diga así. De que tenga la libertad de decirme todos los cuestionamientos. Te has enriquecido con el Comité Olímpico, estando al frente del Comité Olímpico, que por eso te quedaste tantos años, que se criticaba a René Carvajal y vos ibas por el mismo camino, que has incluso escondido fondos para tu propio beneficio. Tantas cosas se han dicho de Henry Núñez y te has mantenido ahí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué ha sido así? Uno, porque son mentiras. Y como usted menciona, nadie le ha traído pruebas porque son mentiras. Y porque una minoría de personas que a lo que aspiran es a estar donde yo estoy, digan esas cosas, yo no voy a dar mi brazo a torcer. Cuando la gran mayoría de atletas y la gran mayoría de dirigentes apoyan mi gestión y conocen mi gestión. Testigos, Neri Brenes, Roberto Sawyer, Andrea Carolina, Brisa Génesis, David Jiménez. O sea, a todos esos atletas son los que le hemos dado. Al mismo, otros atletas que me han criticado también han recibido. Y algunos de los que andan diciendo eso son gente que ellos quieren estar en el puesto. Y yo les he dicho, mire, si usted quiere estar en el puesto, convenza con cosas, no es calificándolo. Incluso cuando nosotros cambiamos la administración anterior, yo nunca insulté, nunca critiqué, nunca dije cosas malas del otro señor. Simplemente cuestioné que la gestión no era buena. Y demostré en esos 13 años cómo se podía hacer una gestión 100 veces mejor. Pero esas pocas personas, esa minoría, de 39 federaciones, 5 dirigentes, pero son dirigentes que quieren estar en el comité. A mí me han pedido que los incluyamos ahí y yo les digo, nosotros luchamos contra perfiles de dirigentes como usted. Yo por lo menos no voy a promover que ese tipo de... Hay dirigentes que si llegaran al Comité Olímpico, eso es retroceder 15 años. Y son los dirigentes que hablan a espaldas mías y sin presentar pruebas. Hay exatletas también que se comparan con Neri Brenes, con Andrea Carolina, pero no tienen ese nivel. Y al no haberse dado ese financiamiento, entonces critican, mienten, tergiversan las cosas. Entonces, yo siempre he vivido un salario, no me he enriquecido, yo vivo igual que la gran mayoría por un salario. A mí el día de mañana me despiden, tengo que buscar otro trabajo. Yo primero no soy ni millonario, tal y como se lo expliqué, vivo el día a día. Si yo no tengo un salario, yo tengo que ver de dónde le llevo los frijoles a mi familia. Si el día de mañana me voy del Comité Olímpico, me voy orgulloso por lo menos de haber hecho un buen trabajo, un trabajo honesto, un trabajo transparente. Ni Henry Núñez, ni nadie a mi alrededor se ha robado un colón del Comité Olímpico. ¿Quién puede certificar eso? El ICODER. Ahí yo tengo una constancia, una certificación de doña Alba Quesada, donde dice la buena administración que hemos hecho durante todos esos 12 años. Tengo una carta de Solidaridad Olímpica Internacional donde garantizan el buen manejo de nuestros recursos. Acabamos de recibir la última auditoría que nos hizo el Comité Olímpico Internacional. De los últimos 5 años nos sacamos un 100 en la auditoría y ahí son súper estrictos. Justamente por las barbaridades que pasaban en el pasado, el mismo Comité Olímpico Internacional contrató a PricewaterhouseCoopers y ellos fueron los que nos hicieron a nosotros esa revisión. Entonces, aquí no es que ocultamos, no podemos ocultar las cosas y también contratamos auditores externos. A mí me pueden decir muchas cosas y le voy a decir una cosa aquí, y yo se lo decía a mis hijos, se los decía... Eso te voy a preguntar ahora después. Yo se lo decía a mis hijos que ellos podían sentirse orgullosos de que el papá de ellos nunca se ha llevado un colón mal habido. Es más, y mi esposa es japonesa. Yo creo que mi esposa es la primera que me echaría a mí de la casa, claro, si yo llevo un colón a mi casa sin explicarle dónde viene ese colón. El nivel ético de los japoneses es tan, pero tan estricto, que ella sería la primera a mí en cuestionarme o no aceptarme o echarme a la casa si ve que yo llevo un colón que no le explico dónde viene. Y mi formación, mi mamá me enseñó a hacer... Mi mamá siempre me decía, es mejor comerse un gallo pinto encima de la casa que un arroz con camarones
escondido uno abajo de la mesa, perdón. Arriba de la mesa que abajo de la mesa. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Y yo le decía a mis hijos, pues lo que sí he visto, Gustavo, es a veces los mínimos dirigentes y algunos pocos atletas. Como usted les da $1,000, le dicen gracias, le da $5,000, uno es un gran dirigente, le da uno $10,000, uno es el mejor dirigente del mundo, pero ya no le da un par de tenis y uno es todo eso lo que le han dicho. Un corrupto, un HP, porque no se le dio el 100% las cosas. Henry, y antes de ir a la pausa, ¿por qué seguís en el Comité Olímpico Nacional? ¿Lo considerás que fue una decisión sana? Porque lo que se habla, lo que se comenta es que Henry Núñez sigue manejando el Comité Olímpico. Bueno, justamente por eso no sigo en el comité como presidente, por eso no sigo siendo la cara del Comité Olímpico. Si yo me hubiera postulado, yo estoy seguro que si yo me hubiera postulado, la mayoría de federaciones me hubieran apoyado. Todavía tengo incluso todavía al día de hoy la credibilidad ante la gran mayoría de federaciones, el liderazgo ante la mayoría de federaciones para que me hubieran apoyado. El estatuto me lo permitía, al contrario, muchos creen que yo no seguí porque no te podía reelegir. Porque el estatuto no me lo permitía, sí me podía reelegir. Lo que pasa es que yo también pienso que tiene que ir habiendo cambios. Ahora, primero, Alexander es un extraordinario dirigente, tiene su propia manera de hacer las cosas, tiene sus méritos, ha hecho mucho mérito, no solo como atleta, como dirigente. Vea que es el único presidente de una federación que ha logrado que se construya un gimnasio para su deporte, por ejemplo, a puro empuje. Tiene muchos méritos y no es un títere como muchos creen, que él tiene su propia personalidad, tenemos muchos choques en opiniones, pero justamente eso es lo que me cansó a mí, ¿verdad? Yo lo que creo es que debe haber un cambio también en la dirigencia y a mí lo que me ha motivado a estar es porque creo en el Comité Olímpico, creo en los atletas y vea, el mejor resultado en la historia, si pusiéramos a un lado las hermanas Paul, que el resultado de las hermanas Paul fue por su talento, por su biotipo, por su disciplina. Como el Keylor Navas en el fútbol ahorita, hay que ponerlo. Pero todavía a Keylor algunos equipos le ayudaron, a ellas nadie les ayudó. Hasta fue el apoyo económico de su propia familia. La mamá, sí. Sin contar a las hermanas Paul, sin faltarles el respeto a ellas, hemos tenido el mejor resultado histórico de Costa Rica en los Juegos Centroamericanos, Caribe, Panamericanos y Olímpicos. Llegaron los Juegos Olímpicos de Tokio a ser competitivos, llegaron los Juegos Paralímpicos. Esa medalla de Sherman Whitty, nadie sabe el trabajo que se hizo con Sherman durante todos estos años para llegar a esa medalla. Ese es el resultado de la inversión que hemos hecho nosotros. Entonces, al final nos critican porque la gente no conoce el grupo de profesionales que hay en el Comité Olímpico, nutricionistas, psicólogos, metodólogos, administrativos, administrando bien los recursos, atendiendo bien a los atletas, y los atletas son los que conocen eso. Eso es lo que a mí me sostiene. Yo no puedo, por 4 o 5 personas que aspiran a llegar a ese puesto, a destruir lo que se ha hecho, yo no puedo dar mi brazo a torcer. Como le digo, tal vez es la formación que le da el judo a uno le hacen una luxación y uno no la suelta hasta que el brazo se haya ido, aunque se estire. Yo recuerdo cuando yo tenía 14 años, me estaban estrangulando y yo levanté la mano para rendirme y yo dije, no, pero es que si me rindo, no voy a ganar el primer lugar. Y no me rendí y terminé ganando el primer lugar. Entonces, eso yo lo reflejo en lo que le decía a la rana y en la vida. Es que yo no puedo rendirme. Mientras estemos haciendo las cosas bien, mientras estemos haciendo la cosa correcta y sabiendo yo que son personas que quieren llegar a dañar. Esas personas que han llegado a hablarle a usted ya puede saber que son personas que si llegaran algún día al Comité Olímpico van a destruir al movimiento olímpico. Porque hay gente que vende humo, hay muchos lobos con piel de oveja. Y usted, que no sé yo quiénes son, pero esas personas que no han llegado a usted, son la gente que si llegaran algún día al Comité Olímpico destruyen el deporte y retroceden el deporte 15 años. Ya vamos a continuar con Henry Núñez. Aquí en Casual, al regreso, Henry, quiero que hablemos un poco de cómo has sostenido también o cómo sostener la parte familiar. Me llamó la atención unas declaraciones, que eso tampoco lo hablabas nunca, pero en unas declaraciones que leí en un medio, creo que escrito, dijiste, ni a Jacob voy a poder ir, o una cosa así dijiste, ahora me lo aclaras, pero metiste un poco a la familia. Ya vamos a continuar, aquí Casual con Henry Núñez.
Aquí casual con Henry Núñez. Henry, la familia siempre sufre, ¿verdad? Cuando uno tiene un trabajo público, ¿verdad? Que por lo que se desempeña es pública la labor, la familia, sobre todo los hijos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso uno siempre tiene que intentar ejercer una crítica a la profesión, al trabajo y no a la persona, porque a la persona muchas veces uno ni la conoce. ¿Cómo has manejado eso con tu vida familiar? Porque has sido un personaje, sí, aplaudido por unos, criticado por otros, pero como bien lo dijiste, o sea, es que a veces hace más ruido la crítica, ¿verdad? Tristemente. A veces incluso nos quedamos, cuando queremos felicitar a alguien, no lo hacemos, no, es el trabajo de él. Pero el que critica o el que mancilla, sí se hace escuchar, sí tiene mucho eco. ¿Cómo has manejado eso en tu familia? Porque ahora cuando se vinieron unas críticas, que no ibas a poder ir a la playa con tu familia y todo, que habías recibido incluso algunos improperios o algo de esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la familia realmente es la base y el pilar de cualquier persona. Y ese tipo de cosas, a veces uno cree que no les afecta, incluso a veces yo creo que mi familia en este tipo de temas no se involucra, o anda en sus cosas. Tengo dos jóvenes adolescentes, una hija y un hijo, pero se da cuenta uno que sí, que ellos están también en las redes sociales, se enteran de las cosas, pero yo les hablo a ellos principalmente. Ellos son los que mejor me conocen la integridad y saben también lo que yo he pasado para llegar a donde he llegado, y también están muy enterados de quiénes son las personas que me han atacado. Entonces, en ese sentido, por lo menos ellos, al saber la verdad, eso da tranquilidad, da estabilidad, ¿verdad? ¿Y vos estás satisfecho con todo lo que has hecho? En algo te has de haber equivocado. Sí, es difícil. La única manera de no equivocarse es haciendo no hacer nada, ¿verdad? Pero sí estoy muy satisfecho, no 100% satisfecho. Como le digo, no he logrado convencer ni a la clase política, ni al Instituto de Deporte, ni a las autoridades que toman las decisiones de la importancia del recurso del alto rendimiento. Incluso cuando se presupuestan recursos, siempre, si sobra, al final se le da algo al comité, o a veces, no siempre, a veces ha habido voluntad realmente para buscar el recurso, pero es insuficiente. Y a veces tener que decirle a un atleta, mire, en 3 meses no tengo recursos, hasta que nos entren estos recursos, eso es muy triste, porque el atleta come todos los días, entrena todos los días, tiene necesidades todos los días, pero todos los años nos pasa. Y tratamos de los de más élite, tratar con los recursos internacionales y todo, darles una sostenibilidad, pero no nos alcanza para todos. O hay atletas que están preparándose a unos centroamericanos y en 2 años no podemos ayudarles hasta que sea el año centroamericano. Entonces, nos queda esa tarea pendiente de esa estabilidad. Queda la tarea pendiente de que en Costa Rica algún día exista un centro de alto rendimiento. O sea, es que mientras en Costa Rica no exista un centro de alto rendimiento, donde los atletas tengan su infraestructura, su atención, si ahorita estamos a este nivel, con un centro de alto rendimiento podríamos llegar a este nivel. Si nosotros tuviéramos estabilidad en los recursos de alto rendimiento, si tuviéramos un centro de alto rendimiento, Costa Rica podría aspirar a unos Juegos Olímpicos a 2 y hasta 3 medallas en todos los Juegos Olímpicos. Pero ahorita más bien lo que tenemos son superhéroes, que con las condiciones que tenemos, sean competitivos, más bien estamos logrando mucho. Y Henry, con la escala que has llevado, de que fuiste atleta, luego te metiste en federación, luego te metiste en comité olímpico y has sido, incluso también fuiste entrenador, ¿te vas a meter a la política? Porque me imagino que algún partido político en algún momento te ha hablado. Y siento que te gusta la política. O sea, porque esto que haces es política, Henry. A mí me gusta la buena política. Y cuando yo inicié en el Comité Olímpico, mi 100% de mente era recursos para los atletas. Pero me di cuenta que estando en este puesto, el 40%, el 50% del desgaste es político. Claro. Con los mismos atletas, con las federaciones, con los ministros de deportes, con los diputados, con el presidente. Eso es una gestión política. Pero yo creo que la buena política es buena. La politiquería es la que es un asco, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que en todos los sectores sociales y de la vida, una buena gestión política ayuda a que un país, a que una organización mejore. Y sí me gusta la política. Nunca he estado en un partido político, he sido apolítico. Creo que así te lo exigía también el movimiento olímpico, ¿no? El Comité Olímpico debe ser apolítico, no necesariamente la persona, ¿verdad? Okay. Pero yo en lo personal
siempre me he inclinado por apoyar a los candidatos más que a los partidos. Claro, como es últimamente todos. Sí, bueno, pero yo siempre, desde los 18 años me he inclinado más por los candidatos que por los partidos políticos. He votado por diferentes partidos políticos. Desde el Comité Olímpico he trabajado con todos los partidos políticos, porque para mí desde el Comité Olímpico se trabaja por Costa Rica, no se trabaja por un partido político específico. Incluso a veces que hemos trabajado bien con un gobierno específico, el siguiente nos trata mal creyendo que es que trabajamos muy bien con ellos por haber sido el partido político, y no es así. Aspiraciones políticas no tengo, nunca he tenido aspiraciones políticas. En algún momento me han hablado, pero yo de verdad no siento la motivación a veces digo yo, pues sí me gustaría ser ministro de Deportes para poder hacer lo que no se ha podido hacer desde la trinchera del Comité Olímpico, pero es un puesto tan incierto. ¿Tiene poder el ministro de Deportes? Es el que más poder tiene. Es el que más poder... incluso a veces... O quien preside el ICODER. A veces han cuestionado de que yo tengo más poder que el ministro. Eso es totalmente falso. Ojalá. Si fuera así, no tendría que estar pidiendo todos los años que por favor nos den recursos o que por favor construyan infraestructura deportiva, ¿no? O sea, definitivamente es la figura política y la figura de más poder. El tema es si ese poder, la persona que está ahí tiene la capacidad política de sentarse en el Consejo de Gobierno a convencer al presidente, a convencer a sus colegas ministros de la importancia del deporte, porque el deporte no es solo el deporte como tal. El deporte debe tener un vínculo con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. O sea, hay varios ministerios con el Ministerio de la Mujer. O sea, hay muchas entidades que tienen una vinculación directa. Con instituciones como el PAN y como un montón. Correcto. El deporte en todas esas áreas puede ayudar, ¿verdad? Pero tiene que haber un ministro que haga crear conciencia y logre también la sinergia con esas organizaciones para el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Eso sí te gustaría, pero entonces no es tampoco algo que te vuelva loco. No es una aspiración que haya tenido nunca. De hecho, no he querido nunca. Eso no quiere decir que si algún día algún presidente me ofreciera el puesto, yo dijera que no, ¿verdad? Claro. Que el día de mañana vendría y no es que no quería. Nunca he sentido la motivación. Sí creo que desde esa posición podrían hacerse muchas cosas mejores todavía. Pero no es algo que me haya movido hasta el día de hoy. Y Henry, entrando en temas varios, ¿cuál es tu posición con respecto al fútbol? Porque a veces a mí eso sí me incomoda, que haya gente que, por ejemplo, cuando vienen los Juegos Olímpicos siempre pasa, ¿verdad? Y al fútbol que le dan tanto, y al fútbol que esto, el fútbol casi que se maneja de manera privada, ¿verdad? Es otra cosa. Pero ¿sos enemigo del fútbol o sos poco amigo del fútbol? ¿Le envidias al fútbol algunas cosas? Soy amigo del fútbol. El fútbol es uno de los deportes afiliados al Comité Olímpico. Soy muy respetuoso del fútbol, de los jugadores, de la dirigencia. Solo uno que es dirigente o ha sido jugador, etcétera, puede entender las limitaciones. Sí, claro, le envidio muchas cosas al fútbol. No la facilidad, digamos, con las posibilidades de patrocinios privados que tienen, no las tenemos en el resto de deporte ni en el Comité Olímpico. Eso por supuesto que se lo envidio principalmente. Por la visualización que tienen los medios. Más bien por la visualización que le dan los medios. Exacto. Porque yo creo que si usted ve lo que es el fútbol en Francia, en Brasil, en España y en muchos países, y ve el apoyo y la visualización que le dan al movimiento olímpico y a los deportes, uno dice, ¿por qué en esos países donde el fútbol es lo que es y por qué en Costa Rica no? ¿Por qué en Costa Rica creen que la gente realmente solo consume? Si a la gente solo les dan fútbol, la gente solo consume fútbol. Pero si a la gente les dieran tenis, atletismo, judo, etcétera, hay muchísima gente que no solo lo vería, sino que lo practicaría. Y aquí siempre había un concepto erróneo que solo el fútbol vende. No, si usted solo hace fútbol, la gente solo consume fútbol. Pero vea el ejemplo de los Juegos Centroamericanos, como cientos de miles de personas lo vieron, como miles de niños y jóvenes empezaron a hacer esos deportes. Aquí lamentablemente, pues eso sí le envidio, que han logrado que los medios de comunicación les den una cobertura que no ha logrado el movimiento olímpico. Pero yo creo que el fútbol tiene sus propios méritos como tal, como deporte, como dirigentes, como atletas, y en ese sentido soy muy respetuoso. Nunca he sido aficionado al fútbol. Sí, ¿verdad? Nunca he sido
O sea, yo conozco, si usted me pregunta, me pide el nombre de 5 jugadores de fútbol, en ese momento Sí, no sí. se los digo, pero no es que me vayan, tampoco que me vuelvan a ver feo, ¿verdad? Porque si yo a alguien le pregunto los 5 mejores judocas No del pasa país, nada, los sí, 5 mejores atletas, posiblemente muchos no lo sepan, ¿verdad? Yo creo que deben respetar Claro, claro, tu mis gustos afición. también, pero eso no significa para nada que tenga adversión, por el contrario, he sido un aficionado y hemos apoyado mucho al fútbol femenino, por ejemplo, en los procesos del ciclo olímpico. Hemos apoyado mucho el fútbol femenino también. Y Henry, ¿has vuelto a practicar judo de manera recreativa? No, desde que inicié en el Comité Olímpico lo he dejado, además de que terminé muy lesionado. Yo tuve 2 cirugías en las 2 rodillas, tengo un desgaste ahí en una cintura, todo a raíz de eso. El judo se lesiona a uno mucho. Yo envidio mucho los deportes que tienen 60, 70 años y todavía le están dando. Ya mis lesiones no me permiten darle. Y además de eso, hace 5 años fui, me metí a un tatami y me puse a hacer un poquito de práctica y me sentía yo súper joven, ¿verdad? Ya tengo 52. Yo me sentía que me movía como cuando era joven, ¿verdad? Pero alguien filmó y me enseñó la filmación, ¿verdad? Y entre lo que yo estaba sintiendo mentalmente que estaba haciendo y lo que realmente se vio en el video, desde ahí no me volví a poner el judogi. No. Pero sí ves judo, ¿te gusta? Sí, claro. Incluso muchas veces me invita el presidente de la Federación Internacional a ver los campeonatos mundiales, tenemos buena relación. Ajá. Y me encanta, y estoy muy al día también. ¿Y tus hijos, bueno, tu hija y tu hijo, tienen alguna relación con el judo? No, a ninguno de los dos les gustó el judo. Han sido deportistas siempre. Mi hijo ha sido campeón nacional de gimnasia cuando era niño, ha sido varias veces campeón nacional de ajedrez, actualmente compite y entrena muy fuerte lo que es el tenis, apenas ahí están competitivamente, inició hace 2 años ahí a empezar a tratar de rankearse. Y mi hija igual, ha hecho gimnasia, ajedrez, ahora hace tenis, son muy deportistas, pero el judo me hubiera encantado que lo hicieran como defensa personal, etcétera, pero también creo que yo los hubiera presionado mucho, ¿verdad? Siendo hijos míos y con genes japoneses, yo creo que hubiera estado que duro la presión viendo otros ejemplos de colegas y amigos, prefiero que hagan otros deportes donde yo entre menos entienda, más los disfruto y más los apoyo. Sí, sin duda. Como papá, ¿cómo sos? ¿Sos un papá dictador, papá más amigo, papá blandengue que más bien tiene problemas con la señora porque le da todo a los... ¿Cómo sos como papá? Qué difícil. Yo de mis hijos dicen que soy un gran papá, ¿verdad? Me dicen que soy un buen papá. Como le dije, mi esposa es japonesa y es muy estricta. Y yo creo que a veces cuando hay alguien muy estricto tiene que haber alguien un poco más flexible. No alcahuete, ¿verdad? Porque tampoco puedo descalificar la formación que les da mi esposa y yo creo que eso es lo que ha ayudado en que mis hijos sean muy buenas personas y muy íntegros también. Y eso es para mí lo principal. Y no se puede ser alcahuete tampoco cuando uno quiere formar buenos hijos. Pero trato de mantener un balance, una flexibilidad. A veces mi esposa quiere educarlos al sistema japonés y yo le hago ver a ella que estamos en Costa Rica, no en Japón. Mis hijos tienen muchas cosas bonitas. Desde niños se les enseñó a hablar japonés. ¿Saben hablar japonés? Sí, claro, hablan fluido japonés. Yo siempre le dije a mi esposa desde que nacieron que solo en japonés les hablara, porque quería que cuando fuéramos a visitar a los abuelos a Japón pudieran comunicarse con los abuelos. Claro. Imagínense qué triste que lleguen y no puedan ni comunicarse. Los abuelos solo hablan en japonés, no hablan ni inglés ni español, ¿verdad? ¿Y vos hablas japonés? De ahí no, solo lo que aprendí en judo. ¿Pero cómo la enamoraste? ¿Ella habla inglés o...? No, ella... A pura belleza fue. A pura belleza, yo creo. ella vivía acá, ya tenía 5 años. Ya habla español. Ella había venido aquí cuando tenía 21 años a terminar de aprender español, pero se quedó aquí, ya tiene 25 años viviendo en Costa Rica y organizando unas cosas entre el trabajo de ella y la Federación de Judo nos conocimos y ya tenemos 16 años, casi 17 flechados. años. Sí. Henry, para cerrar, ¿recordá algún evento deportivo que hubieras querido estar como atleta, como aficionado, como dirigente y que no pudiste o que no has podido? Sí, la única vez en mi vida como atleta que tenía la posibilidad de ir a un campeonato mundial
y era en Japón, que para uno ir a Japón era así como claro, la sí. esencia, ¿verdad? En ese evento, era la única vez que había logrado ese financiamiento porque estaba con una pasantía ahí, que fue cuando me rompí el cruzado anterior. Yo seguí entrenando, me faltaban 3 meses, entre ese evento de Francia que le comenté ahora, que gané una medalla, y el mundial faltaban 3 meses. Pero cuando me revisaron la lesión y me dijeron que era el cruzado anterior y que tenía que operármelo, yo le decía al doctor, doctor, espérese, no me puedo operar porque en 3 meses es el mundial y es primera vez en mi vida que me van a financiar algo. Y yo seguía entrenando y a mí se me zafaba la rodilla y yo llegaba, me la montaba, yo aprendí a montarme la rodilla solo y seguía entrenando. A veces iba corriendo en la pista y nada más me veía a mis compañeros volar en el aire porque se me zafó la rodilla, me la volví a montar hasta que un día se me traqueó y no pude montármela. Y el doctor me dijo, vea Henry, o se opera ya la rodilla y no va al mundial o no va a ir ni al mundial ni a los Juegos Olímpicos, que ya estaba clasificado. Entonces ese evento fue muy triste. Y al final no pude ir, pero pude medio recuperarme para los Juegos Olímpicos. Y así muchos eventos. Por lesiones. O por falta de financiamiento. Principalmente por falta de financiamiento, la mayoría de las veces. Henry, te agradezco que hayas venido este rato. Lo que intenté es mostrarle también otra cara de Henry Núñez, no solo el Henry Núñez dirigente, porque yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad también de mostrarle diferentes ángulos de un mismo personaje, o actor o una misma persona a la gente, ¿verdad? Que nosotros sí tenemos acceso directo a ustedes, mucha gente no, y tal vez se queda nada más con la noticia, y es bueno que también lo reconozcan. Repito, uno lo que hace es poner eso al servicio de la gente y ya la gente se formará un concepto. No, y le agradezco, Gustavo, esto. A mí a veces me preguntan, Henry, ¿pero usted qué va a hacer o cómo se va a sentir cuando no sea presidente? Yo no necesito también ni que me digan que soy ni presidente, ni máster, ni licenciado, ni exatleta olímpico. O sea, yo soy Henry Núñez. O sea, con un puesto o sin un puesto, yo soy Henry Núñez. Y yo creo que me he sabido mantener con los pies sobre la tierra durante todos estos años, ¿verdad? Entonces yo creo que un puesto no lo debe definir a uno, debe ser justamente la formación que ha tenido uno a través de los años. Henry, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, Gustavo, por la oportunidad. Bueno, así le hemos pasado aquí, casual, con Henry Núñez.